Y comenzamos. Cristina quería decirme algo. Dígame. Parece que tiene malo el micrófono, Cristina, porque usa el puro chat. ¿Qué formulario le gustaría usar, Cristina? No entiendo. ¿Quiere llevar una tabla de desarrollo? No. No pierdan tiempo con eso los formularios. ¿Sí? Un libro diario, cálculos, comentarios, nada. No es que yo sea conservador, sino que en la práctica se van a encontrar con eso y con suerte. Planillas Excel, eso es lo que se usa en la práctica, a puro Excel. Bueno, hay software contables que traen para hacer todo. Uno mete los datos nomás y te hacen todo. Pero son carísimos y muy pocas empresas lo están usando. Calculen ustedes que la Universidad de Talca usa SAP. SAP es un World Class o software de clase mundial orientado a gestionar de manera integrada compañías completas. En la sección B no aparece la guía. Qué raro. Qué raro. Unidad 3. Guía de casos prácticos Profe, manual. sí aparece. O sea, a mí sí me aparece. Ah, ya. Vale. Sí, no, sí, estaba seguro que la había subido en las dos secciones. Bueno, a quien no le aparezca me avisa y por último se la manda a su correo. ¿Ya? Como les comentaba, hay software que hacen las cosas, hay software como SAP, por ejemplo, que es un World Class, un software de clase mundial integrado, es un ERP. ERP significa que están integradas todas las áreas de negocio en el mismo software y que traen auxiliares, traen programas específicos para hacer cálculos, tablas de amortización, con todos los tipos de tablas de amortización. Pero son carísimos. Calculen que la Universidad de Talca gastó por parte baja unos 4 millones de dólares en adquirir e implementar eso. Y mucha plata. 4 millones de dólares para una universidad chica estatal es muchísima plata. Imagínense en las empresas. Ok, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Ustedes ya tienen el caso en sus manos, que es este, casos prácticos. Y vamos a trabajar con el ejercicio 2, el arriendo operativo. ¿Qué tiene de especial ese caso? Primero, que es lo más común. Segundo, que es un leasing operativo, no es un leasing financiero. No hay transferencia de propiedad. Y, por tanto, no hay que reconocer ni contratos leasing, ni obligaciones leasing, ni tampoco activos para leasing, ni activos en leasing. No se reconoce una propiedad planta de equipo, sino que solamente se reconoce el servicio de arrendamiento, ya sea otorgado o percibido. Entonces, arrendamiento, colectivo. Aquí, ¿qué necesitamos saber? Primero, el valor del arriendo. Hay arriendos que son en dólares, o son en UF, o son en UTM, unidades tributarias. El valor del arrendamiento, el valor de la moneda, el plazo, y esto implica conocer el inicio y el término del contrato. Y algo que es súper importante tiene que ver con las cláusulas de mantención y de aseguramiento.
Por ley le corresponde a quien conduce un vehículo, o mejor dicho, le corresponde al vehículo, con su placa patente, su número de motor, su número de chasis, etcétera, tener un seguro obligatorio. Y no es obligatorio, pero los choferes de un vehículo en particular pueden tener un seguro sobre el vehículo. Y eso es para cubrir en caso de accidentes donde existan consecuencias contra terceros, más allá de lo que cubre la ley del seguro obligatorio. Y finalmente, los vehículos, específicamente según su placa patente, su chasis, su número de motor, etcétera, es decir, la caracterización o individualización del vehículo, puede tener un seguro también contra daños propios o de terceros. ¿Qué sucede habitualmente cuando existe un accidente? La persona que conduce el vehículo es responsable desde el punto de vista penal, ¿ya? Si es que comete una infracción y en esa infracción resulta alguien con consecuencia física, ya sea con un desmembramiento o termina en el hospital durante un tiempo o sencillamente muere, entonces el conductor del vehículo puede tener responsabilidades penales. ¿Qué significa eso? Que se puede ir preso. ¿De qué depende que se vaya preso o no? Depende si tuvo la culpa o no en el accidente. Porque si el vehículo que chocaron se pasó un rojo y se murió el chofer del otro vehículo que se pasó el rojo, ustedes no tienen la culpa. Pero si ustedes se pasaron el rojo y chocaron a alguien y el chofer del vehículo que chocaron muere, ustedes tienen una responsabilidad penal. Ahí se habla habitualmente de cuasi delito de homicidio. La persona no resultó muerta, no era su intención asesinarla o matarla, pero resulta que ustedes fueron los responsables de su muerte. Y en ese caso, la responsabilidad del chofer, el chofer culpable, es una responsabilidad punible, que significa que se puede ir preso. Si van conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, lo mismo, son responsables penalmente. Si van incumpliendo una norma del tránsito, como por ejemplo ir viendo el celular, o a exceso de velocidad, o frenar brusco también son responsables penalmente si es que hay consecuencias para las otras personas. Y eso debe estar cubierto siempre, o no debe, puede estar cubierto siempre por un seguro privado. Cuando se arriendan vehículos, en el contrato de arriendo se indica quién es el responsable de mantener los seguros y mantener el vehículo, que también es una condición de las empresas de aseguramiento. Es decir, ninguna empresa de seguro le va a mantener a usted un seguro para su vehículo si usted no se preocupa de hacerle las mantenciones como corresponde. Entonces, lo más probable es que si no le hace mantenciones va a tener accidentes. Se le puede cortar los frenos, se le puede cortar la dirección, etc. Puede perder la estabilidad del vehículo porque los amortiguadores están malos o los neumáticos ya no tienen adherencia y se pueden desplazar y chocar, etc. ¿Ya? Veamos el caso. Dice, con fecha mayo de 2020, DFSA suscribió un contrato leasing operativo por una flota de 12 camionetas de la marca Chevrolet modelo D-Max 4x4 del año. La cuota de arrendamiento mensual es fijada en la suma de $10.200 pagaderos al término de cada mes. El valor de mercado del arriendo mensual es una camioneta de una camioneta de las mismas características, es de 750.000 pesos. Se pide todos los cálculos, registros contables, tanto el arrendador como el arrendatario, y la posición financiera al 30 de abril del 2020. Entonces, primero, el valor del arriendo. El valor del arriendo es de $10.200. Estos son mensuales y que se pagan, no dice, vamos a decir que se pagan de manera anticipada.
moneda dólar americano. El plazo del arrendamiento, vamos a decir que es 12 meses. Que comienza, Profe, ¿no dice que se paga el término de cada mes? no, pues lo estamos poniendo, lo estamos agregando. Está demasiado sencillo el ejercicio. El inicio de este contrato es a contar de mayo de 2020 y por lo tanto finaliza o termina el término si son 12 meses, vamos a decir que es ¿cuándo se cumplen los 12 meses? Y de 2021. Cláusulas de mantención y aseguramiento del contrato. Vamos a ver todas las causas, todos los formatos posibles. Vamos a ver. Primero, seguro y mantención a cargo del arrendador. Esto es muy común en el arrendamiento de vehículos a particulares. Por ejemplo, cuando ustedes van a budget o van de viaje, supongan que, no sé, pues se fueron a Cancún por una semana y en el aeropuerto de Cancún arrendan un vehículo. Todos esos vehículos están asegurados por las compañías de arrendamiento de vehículos. A uno se le pide un seguro, no un seguro, una garantía que se la cargan a la tarjeta de crédito. Si al vehículo no le pasa nada, le levantan la garantía a la devolución del vehículo. Pero cuando son empresas, y sobre todo cuando se trata de arrendamiento de equipos de mayor valor, estamos hablando, por ejemplo, de un electrogenerador, diésel, que son esos motores enormes a petróleo, que se usan para generar electricidad en lugares donde no hay electricidad. O se usan como sistemas de respaldo en los hospitales, en los edificios que tienen ascensores, para que suministren electricidad en caso de corte del suministro de la compañía. O lo mismo cuando arriendan flotas de camiones, flotas de naves, flotas de aviones, etc. En esos casos, habitualmente, quien contrata el seguro y la mantención es seguro y mantención por cuenta del arrendatario. ¿Y por qué es así? Porque como son sumas cuantiosas, las empresas buscan el seguro más barato. Y obviamente, en caso de siniestros, quien va a liquidar el seguro o quien debe solicitar la liquidación del seguro y hacerlo valer es el arrendatario, no el arrendador. ¿Ya? Esas son algunas de las cosas que uno tiene que tener presente al momento de registrar un contrato de arrendamiento operativo. ¿Cómo quedaría el registro? Y lo vamos a ver con todas sus modalidades. Vamos a ver el caso del arrendador. ¿Qué tiene el arrendador en su contabilidad? Tiene activos para leasing. Con la única diferencia es que aquí no va a existir transferencia de la propiedad. Entonces, ¿qué hace habitualmente la empresa? Compra activos con su respectivo IVA, crédito fiscal, contra la forma de pago que sea. ¿Ya? Y supongamos, aquí el valor lo vamos a dar nosotros, da lo mismo, porque no tenemos los datos de cuánto le costaron las camionetas a la empresa de arrendamiento. Pero como son 12 y la está arrendando en 1.200 mensuales durante un año, supongamos que al término del año, la empresa de leasing, ¿qué es lo que hace? Remata los vehículos, no se queda con ellos. Ya le sacó la ganancia que quería. Supongamos entonces que se trata de un flujo, donde va a estar desde enero
hasta diciembre. No, esto es desde mayo. Mayo de 2020 hasta abril de 2021. ¿Estamos? Ese es más o menos el flujo. ¿Ya? El momento cero. El momento cero es mayo. Hasta abril 12. Ah, pero es que esto está anticipado. Entonces este es el momento 1. 2. Ahí sí, ahí están los dos. El momento 0 vendría siendo antes de la fecha del arrendamiento. ¿Qué hace la empresa de leasing? La empresa de leasing espera generar $10.200 por 12, que es el flujo de ingresos que va a generar este contrato de arrendamiento durante lo que dura el contrato. Y no hay opción de compra, no hay nada más, sino que se pagan esos 122.000. No, estoy mal. Estos son 10.200, no, no es por 12. 10.200 cuestan las 12 camionetas. ¿Ya? Esto es lo que va a recibir la empresa de leasing durante todos los meses hasta el mes de abril. Para que pueda tener ese flujo, ¿qué necesita la empresa? Comprar las camionetas. ¿Cuánto cuestan las camionetas? Supongamos que cada camioneta cuesta 25 millones, la D-Max, dejémosla 19 millones. Y más el 2020, ¿no? El 2020 está a 18. 18. Dividido por el tipo de cambio del 2020. Vamos a suponer que esto lo compró en abril. Entonces vamos a abril del 2020. 2020 abril. Y el dólar estaba en 653.38. $853.38. Por lo tanto, eso se me quedó pegado. Eso en dólares serían 21.092. Y esto multiplicado por 12. ¿Por qué? Porque es una flota de 12 camionetas. Entonces debió haber gastado 253.111.16 dólares. ¿Cuál será el costo de operar una camioneta en arrendamiento? ¿Cuáles son los costos asociados a un arrendamiento? Habitualmente tienen que ver con la mantención del contrato de arrendamiento, que es construirlo y después mantenerlo, estarlo administrando, y para contar. Y supongamos que eso cuesta el 5%. Uy, ¿qué le pasa a mi equipo? Ahí, $510. Eso es lo que le va a costar mantener. Y supongamos que eso le va a costar durante los 12 meses. ¿Ya? Luego el flujo neto va a empezar desde acá. Van a ser
los 25.253.111 más 0. Ahí el flujo neto son menos 253 y acá van a ser 9.900, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el valor residual? Este es el problema más clásico de determinación de valores residuales, tanto para activos de propiedad de planta y equipo, como para... Entonces, ¿cómo calcularían ustedes el valor residual? Entonces, para eso hay que irse a un concepto que se llama el valor actual neto. ¿Cuál es el valor actual neto? El valor actual es la cifra de los flujos descontados a una tasa X, puede ser tasa de mercado, puede ser tasa costo-fondo, puede ser el KPM de la empresa, la tasa que el criterio les diga que es la mejor, y con la cual presentan la sumatoria de todos los valores actuales de esos flujos en el momento cero. A mí me gustaría saber cuál es el valor actual de todo este flujo, pero aquí. Como no tengo una tasa, lo que puedo hacer es calcular una tasa, ¿ya? Y una tasa que haga que estos dos valores se igualen. Que el valor actual neto de esto sea igual al valor actual neto de esto otro. Como hay una gran diferencia entre este valor, que suma 116.280, y este otro, que suma 253.111, yo tengo que tener aquí un valor residual que las ajuste, que las acerque, ¿ya? De tal manera que estos valores terminen siendo los mismos. Entonces, aquí es donde yo tengo que poner el valor residual de esta inversión. Yo sé que aquí hay como $116.280 y la flota cuesta 253.000. ¿Cuánto más menos debería ser el valor residual? Y de tal manera que le quede una ganancia a la empresa de arrendamiento. Que en el fondo, cuando vendan las camionetas, después de haber sido usadas un año, lo que reciba por esa venta sea suficiente para cubrir la inversión y que le deje una ganancia, descontado ya los flujos de arrendamiento. Porque ahí ya debe tener una ganancia por algo en la estación. Y vamos a suponer que estos son 150.000. Vamos a suponerlo, no necesariamente es, lo vamos a suponer. ¿Ya? Entonces ahora si yo calculo a una tasa conocida, supongamos que la tasa de las inversiones en este rubro fuera de, vamos a poner acá, tasa de mercado, tasa de rentabilidad. Y supongamos que esa tasa fuera el 15%, mucho. Ya, digamos que este es el 15% anual. Pero aquí yo estoy trabajando con periodos mensuales, por lo tanto voy a hacer una conversión. 1 más el 15%, elevado a 1 dividido por 12. Entonces la tasa mensual de ese negocio o de la rentabilidad de mercado es del 1.1715 mensual. Entonces yo con esto voy a sacar el valor actual de los flujos. Voy a decir que estos 9.690 dividido por 1 más esa tasa elevado al número de periodos va a ser el valor actual.
De ahí tengo el valor actual del primer mes, del segundo hasta el 10º y hasta M y N. ¿Qué son estas? La fórmula incluye los periodos, y donde están los periodos, ese dice valor residual. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Entonces, ahora yo puedo sumar esto. ¿Qué onda? Ahí sí. Y me dice que el valor actual de todo esto es de 238.000. Por lo tanto, si yo comparo ahora estos dos, eso me está dando una pérdida. En otras palabras, si la empresa de arrendamiento operativo invierte en esta flota de camionetas para arrendarlas en 10.200 con un costo de operación de 510 durante 12 meses para luego venderlas a $150.000 al término del mes 13, la empresa pierde, hoy día pierde, $16.297. ¿Me siguen? Por lo tanto, el valor residual de esta flota para que este negocio sea al menos neutro o en equilibrio, es decir, que la empresa no gane ni pierda. ¿Cuánto debiera ser el valor residual? Ya sabemos que no son 150.000, tiene que ser más. Pongámosle 160. ¿Cuánto me da ahora? 7.000 de pérdida. Todavía es muy poco 160. Van a tener que ser 170. Ahí me da una utilidad de $892. Entonces, pongámosle que se vende en 180. Y ahí le da 9.000. ¿Cuánto tiene que darme si la rentabilidad del mercado es del 1.50, del 15% anual? Debiera darme 37.966.67. Entonces, pongámosle 200. Ya estamos cerca. Pongámosle 250. 69, 300. 400. Y ahí ya me pasé de largo. 300. Con 300 me da 112.000. 250. 69.000. 180. 9.000. 190. 18.200. 26.210. 35.215. 39.212. 36.213. 37.200. 212.900. 212.950. Ahí estamos casi. Son 213.000 pesos. Nos vamos a pasar un poquito. Con 213.000 pesos llegamos más o menos a el valor, la rentabilidad que corresponde al mercado. La diferencia entre la inversión y el valor actual de los flujos sería de 37.850. Y para que esto fuera negocio,
tendría que ganar 37.967, algo. Entonces, si es que el valor residual de la camioneta fueran 213.000, la empresa logra su meta de rentabilidad del 15% anual. ¿Se entiende? ¿Lo entienden? ¿Alguien me siguió? ¿Cómo sé que es 213.000? Porque, voy a explicarlo de nuevo. La inversión es de $253.111 para tener 12 camionetas D-Max del año a disposición de la empresa para arrendarla a un tercero. El tercero paga 10.200 mensuales por esos vehículos. Y el costo asociado a ese arrendamiento, el costo de operación o mantención del arrendamiento, son $510 mensuales, más o menos. Lo que cuesta que alguien esté llamando, recibiendo la plata en la cuenta corriente, pagando las cuotas de el arrendamiento o la compra o la inversión del vehículo con el banco, lo que fuera. ¿Ya? Pero supusimos que había un 5% de costo operacional del contrato de arrendamiento. Por lo tanto, los flujos, los 510, usted lo supuso, lo que estoy diciendo, Tatiana. Supusimos un costo operacional del 5%. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ok. Entonces, el flujo neto serían el ingreso por el arrendamiento menos el costo operacional. Todos los meses hasta el mes 12. ¿Qué vamos a hacer con los vehículos al término del contrato? Venderlos. Pregunta, ¿a qué valor debiéramos venderlos para que los flujos descontados menos la inversión de la rentabilidad del negocio que corresponde, que en este caso son un 15% anual? Lo que yo hice fue tomar el valor de la inversión, que es esta, y aplicarle el 15%, y eso me da una rentabilidad de 37.966.67 pesos. Entonces, empiezo a iterar qué valor debo ponerle aquí para que los flujos descontados, menos la inversión, me den esa rentabilidad. ¿Estamos? Entonces, aquí yo empecé a jugar. Si no lo vendo, estoy perdiendo 145.000, es decir, $145.221 de pérdida por este negocio. Pero si lo vendo, y lo vendo en, supongamos, el 50% de este valor, este por 0.5, tiene que ser cambio de signo aquí, ahí. Si lo vendo al 50% del valor actual, pero en el mes 13 estoy perdiendo 37.447 pesos. Tendría que venderlo a un valor mucho mayor, supongamos 200.000. Entonces, con 200.000 estoy ganando $26.000, siendo que yo tengo una meta de 37.000. Tengo que venderlo todavía más alto. Supongamos 215.000. Si lo vendo en 215.000, estoy ganando ya más que la meta de mercado. ¿Cuál es el valor que iguala la rentabilidad del mercado con la rentabilidad de este negocio en particular? Entonces, yo lo calculé en 213. Y ahí está. Gano 37.850 y la rentabilidad esperada es 37.966.67. ¿Se entiende? ¿Cuál debería ser entonces el valor residual de estas camionetas al término de su vida útil? O mejor dicho, al término del periodo que yo las quiero, porque yo las quiero arrendar, sacarles plata durante un año. 213.000. Eso es lo que hacen las empresas de arrendamiento operativo. Compran para arrendar y luego liquidar. No sé si han visto los remates, pero yo me compré hace como
por ahí por el 2012, 2013, me compré una camioneta 2010, una Chevrolet D-Max, que en ese tiempo costaban algo así como 12, 13 millones de pesos. Y yo la compré de remate de Salfa Corp, que es una empresa que se dedica a arrendar estas camionetas. La compré en 5 millones 6. Valor de mercado de esas camionetas al momento que las vendían, al momento que yo la compré, mejor dicho, era como de 6 millones y medio, 7 millones de pesos. ¿Por qué la compré más barata? Porque fui al remate. Fui al remate de Salfa y estaban liquidando paquetes de una, de dos, de tres. Y esa que quería yo estaba en paquete de una, así que hice mi apuesta y la gané. ¿Qué ganó Salfa? Esto, pues recuperó su inversión y generó su rentabilidad. Lo más probable es que después de haber ganado esa plata, haya comprado otras 12 camionetas, o más, no sé cuántas serían las que tenía Salfa. Salfa tiene cientos de camionetas. Y vuelve a hacer el negocio, y así lo hace permanentemente. Le asigna una vida útil a sus vehículos y los arrienda hasta que logran esa vida útil y sencillamente después se deshacen de ellos. ¿Ya? Entonces, suponiendo que este es el caso, tendríamos que reconocer la compra. La compra sería por 253.000 por el tipo de cambio de esa fecha, que dijimos que era de 839.38. Acá. 839.38. 839.38. Ahí sí. Entonces serían estos por estos. Ok. Ya no me sirve el signo negativo. Ahí sí. Esa es la inversión que hace el arrendador para estas camionetas. Luego eso por el 19% que es el IVA. Y luego eso por 1.19 para dejarlo correr. Y ahí tendríamos el asiento por la compra de estos activos. Por inversión, flota, 12, IMAX 2020. ¿Ya? Entonces, ¿qué registra ahora el arrendador? El arrendador registra el contrato, perdón, la compra. Vamos ahora al contrato. Vamos al contrato. Aquí estamos en mayo. 839.38. 839.38 el tipo de cambio. Vamos al contrato de arrendamiento. Entonces serían contrato mensual operativo. ¿Por qué creo una provisión? ¿Cuál es la contraparte de este contrato? ¿Tiene alguna obligación la empresa de leasing por este contrato? No, ninguna. Están
Claro que tiene una obligación. ¿Qué pasa si recibe el dinero y resulta que las camionetas fallan? Puede decir, como está recibiendo anticipado el dinero, recuerden que el arriendo se paga anticipado, se paga al inicio de cada mes. ¿Tiene alguna responsabilidad económica la empresa de leasing con el arrendatario? Al menos devolverle la plata, ¿o no? No lo puede considerar ingreso, a eso me refiero. La NIC 18, que establece los ingresos o los las distintas fuentes de ingreso, ingresos corrientes se llama esa norma, establece que solo se puede considerar un ingreso cuando se han transferido todos los riesgos o obligaciones asociados a el activo o el servicio que se está prestando. Por lo tanto, no puede reconocer ningún ingreso hasta que no haya transcurrido un mes. Entonces, lo primero que tiene que hacer la empresa de leasing es reconocer que tiene un contrato operativo que va a tener una provisión de por medio. La otra alternativa es sencillamente reconocer el ingreso en efectivo, en este caso, supongamos, disponible, contra la misma provisión, pero no reconoce el contrato como un activo. ¿Por qué? Porque solamente puede ir reconociendo en la medida que va percibiendo. Si no percibe, tiene que provisionar. ¿Qué pasa si recibe el 100% al inicio? Es decir, el arrendatario le paga todo el contrato de arrendamiento al inicio del periodo del contrato. Es decir, en mayo le paga los 12 meses. Va a reconocer el disponible y va a reconocer una provisión mucho más grande. Y la va a poder ir reconociendo contra resultados en la medida que va venciendo mes a mes. ¿Se entiende? Supongamos ese caso. Supongamos caso 1. Caso 1. Recibe los 12 meses de arrendamiento. Ahora, en el momento actual. Entonces va a recibir 10.200 por 839 por 12. Va a recibir 102.740.112. Y eso es una provisión. No es un resultado de ingreso. ¿Por qué? Porque hasta aquí lo único que ha recibido es plata, pero todavía no presta los servicios. ¿Cuándo va a poder reconocer un ingreso? Cuando al mes siguiente, en el mes de mayo-junio, pase un mes, los vehículos siguen funcionando, entonces va a poder reconocer la provisión del contrato leasing contra ingresos por leasing. ¿Y qué es lo que va a reconocer aquí? Va a reconocer los 10.200 por el tipo de cambio original va a reconocer 8.561.676. ¿Entiendes? ¿Y qué más tiene que reconocer aquí? Tiene que reconocer el IVA, débito fiscal. Por lo tanto, acá, este valor, si es que era valor bruto, ya viene con el IVA descontado. Y acá, ya está con el IVA. O sea, son IVA incluido, IVA incluido. Y este, por lo tanto, tendría que ser S dividido por 1.19. S dividido por 1.19, suponiendo que este valor ya incluye el IVA.
¿Se entiende? Reconoce que recibe el dinero, lo recibe, genera una provisión por eso, porque para ese dinero, para la empresa, es un activo, pero al mismo tiempo es un pasivo. Fue un anticipo del cliente. Y en la medida que vayan venciendo los periodos de arrendamiento, él va a poder reconocer en su estado de resultado que efectivamente recibió plata. Amortiza el mes respectivo y reconoce los impuestos respectivos. Ese es el caso 1, si recibe los 12 meses de arrendamiento de una, anticipado. ¿Qué pasa si fuera caso 2? Recibe mensualmente el arriendo anticipado. Si recibe mensualmente el arriendo anticipado, entonces el asiento 2 sería disponible contra provisión contrato leasing, pero ahora va a ser por 10.200 por el tipo de cambio de la fecha. IVA, débito fiscal, y va a recibir eso dividido por 1.19 y eso por 0.19. Y ahí estaría el arrendamiento, y luego tendría que decir en un asiento 3, al término de ese mes, tendría que reconocer provisión, contrato leasing, contra ingresos por contrato leasing, por el ingreso respectivo. En este caso son esos. ¿Se entiende? Como el arriendo siempre es anticipado, puede ser el año anticipado, puede ser el mes anticipado, durante el año o durante el mes va a existir una provisión. Y cuando se vayan cumplidos los periodos uno a uno, entonces puede ir reconociendo que tiene un ingreso efectivo, un ingreso del estado de resultado. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok. Complejidades de los contratos de arrendamiento. Obviamente cuando uno hace los flujos, los hace a valor neto, no lo hace con IVA. ¿Ya? Yo creo que aquí, respecto de los ingresos, si es que se va a recibir el disponible completo, se tiene que ingresar de inmediato al IVA y hacer una factura completa por todo eso. Y después se va devengando, ¿no? Y la otra, ir haciéndolo mensualmente. Puede ser que la empresa reconozca o reciba el neto de toda la operación, pero luego, en la medida que vaya cumpliendo meses, va a tener que ir facturando y cobrándole el IVA al arrendatario. Porque el IVA tiene una característica. El IVA, su base de devengamiento, su base de reconocimiento es devengada o realizada, cualquiera de las dos. ¿Cuándo nace la obligación del impuesto? Desde que se emite el documento o desde que se entregue la mercadería, lo que ocurra primero. Por ejemplo, si yo soy el vendedor de un activo, supongan que vendo, no sé, vehículos, y llega un señor a comprarme, y el vehículo yo se lo entrego de inmediato, ¿cuándo le facturo? ¿A los 30 días? ¿Al momento que le entrego el vehículo? Al tiro. ¿Cómo? Tiro, cuando entrega el vehículo. Checa el vehículo. Claro. La norma dice, estamos hablando de la ley de IVA, la norma dice que el impuesto se devenga o al momento de percibir el dinero o al momento de entregar materialmente la cosa, lo que ocurra primero. ¿Ya? Si yo recibo el dinero y después voy a entregar la cosa, supongamos el vehículo,
Entonces yo devengo el impuesto desde el instante en que recibí el dinero. Ahora, si ocurre todo en el mismo mes, no importa, se toma el mes, recibo el dinero, emito la factura de fin de mes, listo, está devengado Oliver. Pero si pasa de un mes para otro, ahí ya tenemos problemas. Porque si yo recibo el dinero, supongamos ahora en mayo, pero el vehículo yo lo voy a entregar en septiembre, ¿cuándo debiera facturar? ¿Ahora que recibí el dinero o en septiembre cuando entrego el vehículo? ¿Cuándo se emite la factura? Cuando recibe el dinero. Cuando se recibe el dinero. Siempre lo que ocurra primero. ¿Ya? También puede suceder que yo no reciba ningún dinero, pero entrego la cosa. En este caso, entrego el vehículo. ¿Cuándo debo emitir la factura? ¿Cuando entrego el vehículo o cuando recibo el dinero? Y dijo que no recibía dinero. O que no recibe dinero al principio. Eso. No, supongamos que no recibo el dinero, sino que llega la persona y me firma a lo mejor un pagaré, o me deja una letra de cambio, o me deja una garantía, su carnet de identidad, y me dice, ya, yo a fin de mes te voy a pagar el vehículo, o en 30 días más, o en 2 meses más. ¿Tengo que facturarle o no? Le entregué el vehículo. El cliente aún no me paga solamente. O me firma la tercera copia. Recuerden ustedes que las facturas, a contar del año 2012, tienen el título de ser título ejecutivo de cobranza. Si la persona que les compra a ustedes le firma la tercera copia o el cuadruplicado, entonces ese es un pagaré. Si la persona no les paga en la fecha indicada, ustedes protestan esa factura y la cobran judicialmente. Eso se llama título ejecutivo de cobranza. ¿Cuándo debo emitir la factura? ¿Cuando reciba el dinero, siendo que el vehículo lo entregue ahora? ¿O ahora que entregue el vehículo? Lo que ocurra primero, siempre, Renata, lo que ocurra primero. Si recibo primero el dinero y después entrego el vehículo, la factura la tengo que emitir en cuanto recibí el dinero. Si no recibo dinero, pero entrego el vehículo, la factura tengo que emitirla en el momento que entregue el vehículo. Supongamos que tengo que desplazar el vehículo y la persona no lo viene a buscar. Supongamos que la persona es de San Clemente y yo estoy vendiendo aquí en Talca. Y el señor viene y me dice, oiga, le compro su camioneta y me deja aquí la plata. Tengo que facturarle. ¿Cómo le mando el vehículo después? ¿Tengo que adjuntar una copia de la factura? No, para eso se usa la guía de despacho, que es otro documento. Es un documento que permite trasladar las mercaderías con origen y destinación o sencillamente reconocerle la transferencia de la posesión, no del dominio, sino que de la posesión de quien tiene la cosa. Para eso son las guías de despacho. Bueno, después vienen las notas de crédito y débito, pero eso lo van a ver en tributaria. ¿Estamos? Los flujos, estos flujos siempre se hacen a valor neto. Ya uno no le mete aquí el impuesto, a menos que existan impuestos no recuperables que se consideran como un egreso, ¿ya? Un costo. Pero si son impuestos recuperables, no se meten en los flujos, se mete solamente el flujo neto. Ok, ¿qué debiera reconocer el arrendatario? El arrendatario reconoce al momento de suscribir el contrato, reconoce primero un gasto por arrendamiento, un IVA, crédito fiscal y una forma de pago. ¿Por cuánto?
Si pagó el total, tiene que hacerlo por las 12 cuotas, bien digo, los 12 meses de arrendamiento. Y reconocer que tiene un crédito fiscal, este señor se lo tiene que facturar de inmediato. Si lo hace mensual, tiene que hacerlo mes a mes, está recibiendo la factura y pagando también el arrendamiento mes a mes. Durante el primer mes, entonces, este señor va a recibir, o va a pagar, mejor dicho, 10.200 por el tipo de cambio de esa fecha, el IVA crédito fiscal y el total. Ok. Los entonces, inscripción, pago de... Ok, si es que se paga mensualmente, se paga así. Si va a pagar el total, lo mismo, pero por 12. ¿Vamos? Aquí debimos habernos separado, ¿eh? Yo voy a hacer la corrección porque me da vergüenza que esté así. Esto no puede estar así. Si se recibe el total, tiene que ser con IVA. IVA de débito fiscal. Y va a ser S por 1.10. Ah, cruzado. Este es S por 2. Ok. S por 1.19. Y ahí estaríamos con el valor con IVA. ¿Ya? Y este IVA ya está facturado, por lo tanto, ahí no va. Y la provisión sería por... me faltó hacerlo en pesos. Por eso. Ahí sí. Y luego reconozco el ingreso por el mes. Y aquí vamos a agregar la 12. Por suscripción. Suscripción. Y la 12. Ingreso por... Vamos. Y este señor no tiene nada que estar reconociendo, porque él reconoce solamente el gasto, el desembolso y el gasto. Luego, dependiendo de quién tenga la obligación del aseguramiento y la mantención, tiene que hacer el contrato de seguro. Si es que fuera este señor, por las características de este tipo de arrendamiento, lo más probable es que sea este señor. Le corresponde. Ah, pero me falta la otra cosa. ¿Qué pasa? Este es en el caso que pague el total. ¿Eh? Ojo. En el caso que pague el total. Si paga el total, esos son los valores. Si va a pagar solamente el mes, como en este otro caso, si recibe y paga, recibe el vehículo y paga solo el mes, entonces el registro sería el mismo, gasto por arrendamiento, pero solo por el mes respectivo. Y ahí tenemos
Cuota de arrendamiento. Suscripción y pago total. Aquí paga el año entero y acá paga solo el mes. ¿Ya? Sea como sea, este hombre siempre tiene que estar haciendo este asiento porque puede reconocer el ingreso solo cuando haya finiquitado el periodo de arrendamiento. Si es un mes, al término del mes o al inicio del mes siguiente; si es un año, al término de cada mes hasta completar el año. Ok, dudas. Aquí hay dos. El asiento 3 del arrendador no cuadra. ¿Cuál? Este. Ah. Veamos. Este es S dividido por 12. Ahí sí. Vale. Muchas gracias. ¿Quién fue? Joana. Gracias, Joana. Y luego esto se repite. Ah, lo que les iba a comentar. Si es que este señor, el arrendador, este es el arrendatario, arrendatario. Si el arrendatario es el responsable de suscribir los contratos de seguro respecto del activo arrendado, entonces el asiento respectivo corresponde a gasto por seguro el IVA, crédito fiscal y la forma de pago. Y esto habitualmente es un contrato que lo pueden reconocer, ojo. El pago lo reconocen así, pero el contrato lo pueden reconocer como contrato de seguro, que es un activo. Ojo, los contratos de seguro son activos. ¿Por qué? Porque si que llega a ocurrir la contingencia, ustedes tienen que recibir un dinero. Entonces tienen que dejarlo como un potencial recepción de dinero. Contrato de seguro, supongamos que el seguro es por lo que valen los vehículos, por 253 millones de pesos. Contra producción por la misma cifra. En el fondo se netean, suman cero. Glosa por suscripción. Y luego cuando pagan mensualmente, gastos por prima, el IVA de crédito fiscal y la forma de pago. Y supongamos que este contrato es por... Habitualmente son de 5 UF por vehículo. Cuando es una flota, debe ser una UF por vehículo por 12, son como 360.000 pesos. Estamos poniendo estos valores. Ya. Y ahí estaríamos con el registro. Y eso lo van haciendo todos los meses hasta que termina el contrato de seguro. Y este señor en el mes 13, este señor todos los meses además, vamos a hacer aquí en el asiento 4, además, ¿qué tiene que hacer?
Arrendamiento. Ya no recuerdas, canon. Arrendamiento. ¿Qué otra cosa tiene que ser aquí? La 104. ¿Qué tiene que hacer este individuo? Bueno, lo puede hacer mea, pero en realidad lo lógico es que lo haga en el cierre del ejercicio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que depreciar. ¿Por qué? Porque esto es propiedades, planta y equipo para el sujeto arrendador. Al cierre, tiene que hacer depreciación del ejercicio contra la depreciación acumulada. Depreciación del periodo. ¿Y qué más tiene que hacer? La prueba de deterioro. Si es que llega a existir deterioro, va a ser deterioro de valor contra deterioro acumulado. Por prueba de deterioro. Al cierre. Y este señor nada, este señor reconoce los gastos nomás y mira. Ok, dudas. Caso 2. Sí. Ya. Okay. Dudas. Nadie. Bien, vamos entonces a el caso 3. Contrato de leasing financiero. Tenemos ahí que con fecha 20 de enero, la empresa de servicio La Esperanza suscribe un contrato de leasing financiero con Maxequip Corp de Estados Unidos por una impresora 3D. El contrato tiene una tasa implícita del 14% anual con el siguiente detalle de pagos. Cuota 1 por $3.500 que se paga el mismo día 20 de enero. Cuota 2 por $5.800 con vencimiento el día 20 de marzo del 2020. Cuota 3 por $7.500 con vencimiento el 20 de agosto. Cuota 4 por $9.500 con vencimiento el 20 de octubre. Y una opción de compra por $3.500 con vencimiento el 20 de diciembre. El contrato establece que el equipo es retirado por el arrendatario en el puerto de San Francisco, Estados Unidos. Servicios, La Esperanza S.A. contrata flete y seguros internacionales por la suma de $5.000 para traer la impresora al puerto de Valparaíso. Los gastos de aduana ascienden a $200.000 netos y la tasa de internación es del 11%. Todos los pagos anteriores son más IVA y se cancelan al contado con cheque. La impresora queda en condiciones de ser utilizada el 1 de marzo y cuenta con una vida útil de 36 meses y un valor residual de $3.500.000. En el mes de agosto, el cabezal de la impresora sufre una avería y es reemplazado por uno nuevo que tiene un costo de $8.500.000. Al 31 de diciembre, la impresora tiene un valor de mercado de 15 millones netos. Se pide todos los cálculos, registros del arrendador, del arrendatario, tabla de desarrollo, posesión financiera.
¿Qué tiene de especial este ejercicio? Es un contrato de arrendamiento con opción de compra, pero que hay un montón de costos incrementales asociados al contrato, que es traer el activo hasta que quede en Chile. ¿Qué dice la norma al respecto? ¿Qué dice la normativa de la NIC 16 o NIC 17? Dice, para el caso de los arrendamientos, los costos incrementales. Costos directos iniciales. Son los costos incrementales directamente imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento. ¿Qué significa eso? Que todo lo que gastamos por traer la impresora 3D a Chile es parte del costo del contrato leasing, pero que es de cargo del arrendatario y no queda suscrito en el valor del contrato. Entonces vamos a desarrollar esto. Primero vamos a hacer el flujo. Esto es enero del 2020. Y esto dura hasta diciembre del 2020. Hasta ahí. Y tenemos pagos. El mismo 2020 enero, 3.500. Después se paga en marzo, 3.000, no se pagan 3.500, se pagan 5.800. Después en agosto se pagan 7.500. En octubre se pagan 9.500. Y la opción de compra es de 3.500 que se paga en diciembre. Estos son los valores del contrato. Ahí. Todos estos son dólares. Este es el momento cero, ¿eh? Porque ahí se suscribe el contrato. Ese es el 1. Y ahí estamos. Dice que el contrato tiene una tasa implícita del 14% anual. Entonces, tasa de contrato. Tasa de contrato anual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor actual de este contrato para poder valorizar desde el instante en que queda en el puerto de San Francisco. En otras palabras, valorizar el valor FOB de este activo. Entonces, para eso, ya sabemos, esta tasa no me sirve porque es anual y aquí estoy trabajando con porciones de meses, porciones de año en realidad, acumulaciones de distintos meses. Tengo que sacar la tasa mensual. Tasa de contrato mensual. Y ya sabemos, 1 más la tasa anual, elevado a 12, o 1 partido por 12, menos 1. Entonces la tasa mensual de este contrato es 1,1 y algo. Tiene más números, perdón. Dejémoslo ahí en segundo decimal. Entonces con esto yo voy a sacar el valor actual de cada uno de estos. Yo sé que este, como está en el momento cero, me va a dar lo mismo, me va a dar 3.500. No tengo que calcularlo 2 veces. Pero estos no, esto hay que ir calculándolos. Esto va a ser dividido por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodo, en este caso 2. Y ahí tengo para todos los meses hasta la opción de compra. Entonces aquí yo puedo sacar el valor actual
El valor actual de esto va a ser la suma de todo eso. Y el valor actual son 27.837,54 dólares. Ese es el valor de la impresora a valor de mercado, si es que la tasa de interés de mercado. Como no tenemos una tasa de comparación, vamos a asumir que la tasa implícita es la tasa de mercado. Si hubiera una tasa distinta en el mercado, ¿qué tendríamos que hacer? Si en el mercado hubiera una tasa del 10%, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Comparar la tasa del contrato con la tasa de mercado. Y si la tasa del contrato es mayor que la tasa de mercado, nos quedamos con la tasa del contrato. Y si la tasa del contrato es menor que la tasa de mercado, tenemos que reflejarlo a la tasa de mercado. Siempre a la tasa incremental, o la más alta entre las dos. ¿Ya? Ok. Entonces ya tenemos aquí, como las tasas son iguales, no vamos a tener dos tablas, vamos a tener una tabla. Vamos a hacer la tabla de amortización de este contrato. Entonces, para eso, ¿por qué dije todo ese espacio? Y aquí vamos a hacer la tabla para la cuota, el mes, mes capital, interés, amortización de capital, salto de capital. Entonces vamos a decir el momento 0 hasta el momento 11. Ok, y aquí estamos en enero hasta diciembre. El capital ya lo conocemos, sabemos que son 27.837, que se paga cuota de inmediato en el mes de enero, y por lo tanto hay una amortización de capital. ¿Y el interés de enero cuánto es? ¿Cuánto es el interés de enero? Cero. ¿Por qué es cero? Porque es cuota anticipada. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es la amortización de capital? Toda la cuota. Toda la cuota es amortización de capital. Luego el saldo de capital serían los 27 menos los 3.500, serían 24. Y aquí ya nos vamos por un tubo. Los intereses de febrero, la tasa es del 1,1, la dejamos fija. Cuota de febrero es 0, no hay. La amortización de capital aquí va a ser negativa. Y el saldo de capital es la suma, porque aquí no se amortizó, sino que se sumó. Y ahí tenemos hasta diciembre. Y nos falta ir incorporando aquí marzo, 5.800. Abril, nada. Mayo, nada. Junio, nada. Julio, nada. Diciembre, perdón. Agosto, 1.500. Septiembre, nada.
octubre 9.500, noviembre nada, y diciembre la opción. Y ahí estaría la tabla de amortización lista. ¿Cuánto nos tiene que sumar la amortización? 0. No, la amortización, Renata, ¿cuánto tiene que sumarnos? Eh, El capital, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que sumarnos las cuotas, el valor futuro? ¿Cuánto tiene que sumarnos los intereses, la diferencia entre el valor futuro y diferencia el entre capital? Muy bien, ahí estamos. Y tenemos la tabla entonces de amortización de este contrato. Entonces podemos hacer los registros para el arrendatario, el arrendador y el arrendatario. Ok, lo primero es reconocer la compra o el activo para leasing, de donde lo haya obtenido el arrendador. Supongamos que era fabricante, lo que hace es cambiar la clasificación del activo, ¿no? Entonces van a tener activos para leasing, contra... No, si es que era propiedades, planta y equipo porque es el fabricante, entonces colocan ahí propiedades, planta y equipo, lo están sacando de ahí, ¿ya? O mejor dicho, existencia, inventarios, porque el fabricante lo fabrica para venderlo. Si es que lo compró, sencillamente registren ahí activos para leasing, el IVA de crédito fiscal. Aquí no hay porque es un extranjero, la forma de pago. Ellos tienen su propio impuesto, pero eso sería un problema de ellos. Y serían los 27.000, que este señor registra en dólares, porque es un extranjero, arrendador extranjero. No deberíamos ni de hacerlo, ¿eh? Sí. Como es un extranjero, no nos preocupemos de esta contabilidad. Vámonos con la contabilidad nomás de el chileno, el chilenito. Ok. Sería activos en leasing contra banco en dólares. Por la suma de 27.000 por el tipo de cambio que no lo hemos puesto todavía, lo vamos a poner al tiro. ¿Cuánto es el tipo de cambio del 20 de enero? Fue el 20 de enero, ¿cierto? El 20 de enero. El tipo de cambio del 20 de enero del 2020 771,38. muy bien, 771.38. 771.38. Entonces ahí estaría el valor de ahí. Ok. Eso es lo que se compromete a pagar neto más intereses el arrendador. Entonces glosa por suscripción. Dice. Luego dice que el activo se entregó en el puerto de Valparaíso, por lo tanto es el valor FOB y hay que agregarle ahora los gastos de traslado. Dice que para el traslado contrata flete y seguros internacionales por $5.000. Entonces reconozcamos acá. Gastos por flete, embalaje y seguro contra banco en dólares. Y eso lo hizo
Supongamos que lo hizo el mismo día, porque no dice cuándo. No dice cuándo. El contrato establece que el equipo de retirado pone el arrendatario en el puerto de San Francisco, los servicios de La Esperanza, protección de 5.000 y los gastos de aduana. La empresa le queda en condiciones de ser utilizada el 1 de marzo. Ah, ya. Vamos a tener que hacer un supuesto. Este calculador ya está pidiendo cambio. Son otra vez $5.000 por 7. Entonces, este sería el valor de, vamos a ver, por si acaso. Vamos a cerrar algunas cosas que están gastando energía. No guardas. Ya. Ahí creo que vamos a tener un mejor desempeño. Entonces, glosa por fletes, embalajes, ¿listo? Y esto dice que llega a Valparaíso y que en Valparaíso hay que hacerle la internación. Entonces, tres gastos de aduana, impuesto de internación, IVA, crédito fiscal y forma de pago, banco CN pesos. Y ahí estaríamos. El gasto de aduana son 200.000 pesos netos. La tasa de internación es del 11% sobre el valor FOB, valor CIF, perdón. ¿Cuánto es el valor CIF? Vamos a calcularlo. Valor FOB. El valor FOB son esos. Son esos. Y CIF es igual a eso más eso. Y ahí marcamos, ¿no? Aquí entonces sumo y listo. El impuesto internacional entonces S por el 11%. El IVA es el valor CIF. Vamos a ponerle en el paréntesis el valor CIF más el gasto de aduana más el impuesto de internación por el 11%, 19%, ¿no? IVA. Y todo eso es lo que tenemos que pagar. Y eso es lo que se paga. ¿Ok? Glosa por internación
de activo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reconocer el valor del activo en leasing a su valor de internación. En este caso serían activos en leasing contra FES más impuestos más IVA. Y ahora le sumamos todo eso. El FES fueron 3 millones, y el impuesto de internación, no, me falta el gasto de aduana. Gasto de aduana, ahí sí. El gasto de aduana fueron 200, los impuestos de internación fueron 2 millones, y el IVA no, porque el IVA es parte de recuperar. Ahí sí. Tenemos los fletes de embalaje seguro, el gasto de aduana y el impuesto de internación. Y eso es lo que tiene que formar parte del costo de este activo. ¿Cuánto sería ahora el valor del activo total? La suma de lo que suscribimos con el proveedor extranjero más todos los gastos incrementales de la operación. Ahí estamos. Cosa por reconocimiento de gastos incrementales. Incrementales del activo de leasing. ¿Y qué vendría ahora? Los pagos. Dice que esto queda en condiciones de ser utilizada en marzo. Por lo tanto, ¿qué nos faltaría aquí para el mes de febrero? Tipo de cambio. Tipo de cambio de el 20, ¿cuándo se paga, perdón? El 1 de marzo. No, ¿cuándo queda? Dice que los intereses, el activo queda en condiciones de ser utilizado el 1 de marzo. Pero nosotros tenemos que pagar la cuota 2 el 20 de marzo. Pregunta, ¿hay algún interés que capitalizar o no? Claro que sí. Tenemos que capitalizar febrero, lo que va de enero, febrero y una porción de marzo. ¿Estamos? Un día de marzo, un día es inmaterial. Por lo tanto, enero y febrero. Así que, pero como esto lo vamos a hacer en marzo, porque en marzo vamos a pagar, marzo del 2020, el tipo de cambio de el 20 de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo son 867.83, parece. Yo ya estoy corto, ¿viste? Sí, 867.83. Entonces aquí vamos a pagar y vamos a reconocer una amortización del contrato leasing.
Nosotros no pagamos ahí. No. Aquí lo que hicimos es reconocer el contrato. ¿Por qué le puse banco? Ese banco, porque ahí pagué con dólares. Si no es una compra, es un arriendo con opción de compra. Ahí sí, contrato el leasing. Aquí no tengo IVA, ojo, porque es un proveedor extranjero. Yo pagué el IVA del activo al momento de ingresarlo. Entonces tengo el contrato leasing, luego tengo los gastos financieros y voy a tener una cuota contingente de qué tipo, ganancia o pérdida. Pérdida, muchas gracias. Banco. Dólares, porque me voy a dar en dólares todavía. Y ahí sí. Contrato leasing en la amortización. Y la amortización de este contrato en el mes de marzo suma 5.000 por el tipo de cambio de la fecha de suscripción del contrato. Ahí estaríamos. Los gastos financieros son los intereses a marzo, estos por el tipo de cambio a la fecha del pago. La cuota contingente es la diferencia entre el tipo de cambio actual y el tipo de cambio de la fecha de suscripción del contrato por la amortización del contrato. Ahí. Y el banco vamos a pagar el valor de la cuota por... Eso es lo que me faltó aquí. Es que pagué. Pagué. Por eso se me olvidó el contrato. Mira, estamos muy pajerones, ¿eh? Últimamente. Ahí. Ya, fíjense aquí, en el asiento 1 nos falta algo. Porque yo no quedé debiendo 21. Perdón, no quedé debiendo. ¿Por qué tengo 21? La amortización. Es por el tipo de cambio, son 21 millones. 427.000. Ya. Esto está mal. Porque esto es ese valor. Ese valor. No. Este está bien. Este está mal. El contrato leasing. Porque este contrato leasing es por ese valor, por el tipo de cambio. Por ese. Y aquí yo pagué una cuota. Banco US pesos. Ahí sí. Aquí yo pagué una cuota que es esa por el tipo de cambio. Ahí sí, ahí están los 21 millones. 21,473. ¿Sí? Ese contrato leasing es el que yo tengo que amortizar ahora. Y es el que estoy amortizando. Esto tiene que cuadrarme. ¿Sí? Notaron que nos mandamos un condoro, ¿no? Nos mandamos, ¿no? Los subo a la carreta. ¿Cómo se pueden equivocar así, chiquillos, por Dios? Se nos olvidó que pagamos una cuota, ¿no? Al momento de suscribir el contrato. Pagamos la cuota anticipada. Entonces, ahí sí quedó ordenadito. Ahí está el activo leasing por el total, el contrato leasing por el neto, después de haber pagado la cuota, el banco por la cuota. Bueno, ya todo el resto estaba bien. Hasta acá. Y esta glosa por pago. Ok. Y ahora sí tenemos que activar lo que se puede activar. ¿Qué se puede activar? Solamente hasta los intereses que es parte del gasto incremental. Sería activos en leasing contra los gastos financieros más la cuota
la cuota contingente, son diferencias de días, por lo tanto vamos a subirlos todos, ¿no? Como que efectivamente fue en marzo, y fue en marzo. Y ahí quedó. Y ya no tengo nada más que activarle a esto. Cosa por reconocimiento de gastos incrementales. Activo el diseño. Listo. Y ya no hago nada más con ellos, excepto seguir pagando la cuota. Si le hago un cambio de pieza vital al equipo, siendo que no soy propietario, ¿tengo que hacer la entrada y la salida? Sí. Igual como que fuera propiedad de planta y equipo. Y ¿qué me falta? Interesante este ejercicio. Ya, teníamos, que además estamos en la hora. Consultas, dudas. Vamos a dejar de